Hola, me han dado voz, por fin. Bueno, vamos a continuar. Como sabéis, este congreso es internacional y ahora llega el espacio de LATAM. Contamos en Latinoamérica con un equipo dentro del congreso, es nuestro comité científico, en el que están Felipe Javier Cajiga y está también Edgar Pimentel. Y ellos son los responsables del espacio que nosotros hemos denominado LATAM. Lo hacemos a esta hora para conseguir que todos nuestros amigos congresistas que nos están viendo en este momento desde Latinoamérica, pues el participar en este congreso no les suponga además un esfuerzo más grande del que debería de suponerles por justamente encontrarse en otra latitud. No sé si tenemos ya a nuestros amigos. No sé si desde el control los podéis ya pinchar en la pantalla para yo poder saludarles y darles la entrada. Hola, no sé si me estáis escuchando. Hola, Tomás. Hola, Tomás. No veo el de mi derecha porque está muy a la derecha. Felipe, solo veo tu nombre. Hola, Anita. ¿Te ocultas detrás de una pantalla? Felipe, no te veo. Está también Cristina de Armas. Bueno. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Bueno, primero daros las gracias. Estamos desde Zaragoza. Deciros que os echamos de menos aquí, que este es vuestro espacio, que tenemos de nuestros 250 congresistas un altísimo número de amigos y congresistas latinoamericanos, no solamente los que están vía online, sino los que están aquí acompañándonos desde Zaragoza. Estamos en un debate muy interesante, ya lo conocéis, el mismo debate que tenéis vosotros en Latinoamérica, y este es vuestro espacio, así que Felipe, te paso la palabra para que presentes a quienes te acompañan y, bueno, una vez más, muy bienvenidos amigos y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Anita, y felicidades también a todo el panel que nos antecedió. La verdad, ha sido muy interesante la conversación, aquí la hemos estado disfrutando a la distancia. Pues me permito, antes de iniciar, comentarles que vamos a tener dos bloques en este segmento. El primero vamos a tener una participación con un personaje que qué bueno que tuvimos la oportunidad de traerlo a este congreso, un gran amigo al cual he seguido a lo largo de los últimos años y que ha sido un impulsor muy importante en Latinoamérica no solamente para la promoción, sino para la gestación de una cultura empresarial más consciente, con un liderazgo responsable, que vaya orientado no solamente al tema del corto plazo, ¿no? Que es la generación legítima de utilidades, sino el retomar de alguna manera la esencia de la empresa como productora de bienestar social, que creo que es algo muy importante, que se está dialogando de diferentes formas, con diferentes nombres en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, ha sido algo que nos ha tocado ser testigos del interés y del gran empuje que han tenido diferentes herramientas y diferentes iniciativas que han ido poco a poco conectando en este sentido. Y quién mejor que Thomas Eckerschmidt, uno de los líderes impulsores a nivel mundial del tema que ustedes habrán escuchado mucho, el capitalismo consciente, y sin el cual no se pudiera entender este tema en la región. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias. Gracias, Felipe, por la introducción. Bueno, quería preguntar si me escuchan bien y si puedo compartir pantalla para darle el inicio a esta primera parte. Adelante, Tomás. El micrófono, la pantalla son todos tuyos y después de tu conversación continuaremos el análisis con el resto de nuestros invitados. Adelante. Perfecto. Ahí estamos en pantalla. Listo. Bueno, la intención es hablar un poco de esta evolución de los modelos, principalmente de negocios conscientes, ¿no?
bajo a este tema, comparto un poquito este camino de trabajo que hago, ¿no? Es una filosofía de negocio, 4 principios, 8 años de certificación de consultores, 10 libros publicados, 13 años de aporte a este camino de un capitalismo más consciente. Estamos en 21 países con nuestros consultores, son más de 200 clientes, 800 consultores certificados y, bueno, 400,000 visualizaciones del TED Talk de hace un tiempo, ¿no? Bueno, empecemos con capitalismo, pues es el sistema que ha más generado beneficio y también maleficio al mismo tiempo. Y yo creo que gran causa raíz de eso es que continuamos siguiendo un mensaje desactualizado, el mensaje que decía Milton Friedman en la década de 60. El único propósito de las empresas es generar utilidad para los accionistas. Esto es donde empieza nuestro gran problema, porque esto no ha evolucionado de ninguna manera. Entonces, para eso, lo que propone él es el juego Monopoly, un juego de niños. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de este juego? Cuando te miras el detalle, es conquistar la mayor fortuna del juego siendo el único jugador a no se declarar en bancarrota. Entonces, los niños aprenden a llevar el otro a la quiebra. Y lo mismo estamos haciendo en los negocios. ¿Cómo llevamos los otros a la quiebra? Llevamos a nuestros proveedores a la quiebra cuando le proponemos plazos de pago de 120 días, 180 días, porque proveedores normalmente no alcanzan créditos tan buenos como nosotros. También algo importante es llevamos a nuestros empleados a la quiebra por una quiebra emocional que no le comunicamos de manera adecuada, llevamos a nuestros clientes a quiebra, hagamos que compren cosas que no necesitan, son quiebras morales. Así que el natural es jugar Monopoly en la vida real. Pero hay un momento que necesitamos actualizar esta intención, actualizar nuestras definiciones, actualizar, porque estamos aprendiendo, estamos reconociendo cambios y es una oportunidad de también actualizar nuestras ideas. Porque los negocios vienen de una historia de compliance. Antes se hacía negocio de cualquier manera, luego, bueno, hay que cumplir la ley. Algunos negocios ya identificaron, bueno, si soy eficiente, además de cumplir la ley, me genero más ingreso, más utilidad. Pero ¿qué sigue después de eso? Seguimos trabajando para mejorar nuestra experiencia futura, ¿no? Mejorar nuestra conciencia. Invito a hacer un regreso a la ficción científica. Yo creo que todos han visto películas de ficción científica. ¿Qué es eso? Creamos un futuro, lo proyectamos, lo creamos en una película, vamos al cine, vamos a las series en Netflix y todo eso, de una manera que en mi vida de niño, esta era la ficción científica. Teletrabajo, telemedicina, máquinas limpiando las casas, produciendo el alimento. Esto era mi ficción científica. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó en pandemia? Teletrabajo, telemedicina, todo está casi más real que antes. Es el poder de la ficción, crear una ficción. Hoy en nuestro celular tenemos más poder de procesamiento de computación que el primer viaje a la luna, al espacio. Imagínate el poder que tenemos en la mano. ¿Y por qué no empezar a trabajar con una ficción ambiental, una ficción social, crear nuestro futuro para que la gente lo vea, lo sienta? Y de eso invito a reconocer que las empresas no son creadas con una razón financiera, son creadas con una razón social, servir a la gente. Y a partir de eso, tenemos que reconocer que los modelos tienen que evolucionar y es lo que está pasando. Todos recuerdan People, Planet y Profit. Todos recuerdan de los 8 objetivos del milenio, ¿no? ¿Esto qué pasó? Evolucionó a ESG o ESG, evolucionó a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que son 18 porque falta uno, el objetivo 0, que es conciencia. Debería estar ahí, empezar a medir, ¿no? Presencia, conciencia, estar presente. Pero eso es la evolución. Evolucionamos, reconocemos que people no hace sentido. Es más fuerte el social. Reconocer que este es lo que nos junta, la tela. Planeta es demasiado grande, medio ambiente está más cerca. Y profit no es a cualquier costo. Necesitamos tener una gobernanza.
Pero ese modelo puede seguir evolucionando, ¿no? Porque cuando miramos esto, no son 3 círculos, no hay intersección, es apenas un planeta. Dentro de ese planeta son un poquito más de 7,000 millones de personas, quizás una docena están afuera en la estación espacial, pero estamos todos acá. Y dentro de la población de la gente se crean negocios. Esto es la verdadera imagen de esta identidad. Quizás esa es la evolución. ¿Qué es eso? El por qué creamos nuestros negocios y cómo lo estamos aplicando a qué mundo queremos crear. Al final, este es Golden Circle de Simon Sinek, ¿no? Quizás tenemos que mirar a People, Planet y Profit como no con intersecciones o con interfaces, pero uno contenido dentro del otro. Y de esto viene que son los negocios conscientes. Negocios conscientes tiene muy claro 4 principios. El propósito evolutivo, el primer fundamento. El segundo, reconocer interdependencia de los grupos de interés, porque estamos todos conectados en negocios, en naturaleza, en todo. Un liderazgo de cuidar. Cuando cuidamos de nuestra gente cuida del próximo y cuida del planeta, ¿no? Y la cultura responsable por los comportamientos que estamos promoviendo a partir de nuestro negocio, de nuestro consumo, de nuestro mensaje. Así se crea una organización consciente. Organización consciente. Organización política, ONG, privada, lo que sea. Una empresa, una entidad no gubernamental, un ministerio del gobierno, todos tienen que tener eso, porque si no, no hace sentido. ¿Para qué estamos trabajando? Recuérdate, ¿por qué creamos una organización? ¿Cómo la creamos? Para servir a la gente y cuidar del planeta. ¿Bien? Entonces, esta idea de propósito evolutivo Frédéric Laloux también trae esta idea de propósito evolutivo. La intención de una organización tiene que actualizarse de acuerdo con el cambio socioeconómico. Entonces, de acuerdo, estaba en la década de 60 el mensaje de Milton Friedman. No lo actualizamos, tenemos que actualizar las cosas, tenemos que actualizar la expresión del por qué hacemos lo que hacemos. Invito a conocer la guía práctica de capitalismo consciente, guía de propósito, que nos puede ayudar a las organizaciones a recuperar esta intención. Luego, el segundo principio, me encanta conectarlo con otras cosas. Simon Sinek habla de los líderes que comen al final de su libro, de líderes que cuidan. Entonces es importante que nosotros como líderes cuidemos del mundo, cuidemos del otro, cuidemos de los empleados, y así se avanza el cuidar. Hay también una guía práctica para que puedan explorar cómo hacer eso en tus organizaciones. Ed Freeman habla de todo el tema de stakeholders, de la interdependencia, reconocer el poder del junto, de hacer junto, no el poder de hacer en separado o aislado, el poder del ecosistema. Otra vez, estamos más conectados que todo. Les recomiendo la guía práctica 2 de stakeholders, que puede aprovechar, comprender nuestro ecosistema de negocios y cómo podemos, a partir de relaciones más sistémicas, generar más valor y no apenas relaciones binarias, ¿sí? Y por fin, hablamos de la cultura responsable. ¿Cuál es el tatuaje que nuestra organización pone en su ecosistema, en sus empleados, en sus proveedores, en sus clientes, en las comunidades del entorno? ¿Cuáles son los comportamientos que promovíamos a partir de nuestra intención, de nuestra presencia? Como Harley Davidson, que es una marca tan fuerte que los proveedores, clientes, empleados, hasta los prospects tienen el tatuaje. Ya tengo el tatuaje, me falta el producto. Así que esta otra vez una invitación. Pero vamos pelando la cebolla, ¿no? Porque ¿cómo hago yo? ¿Cuál es mi rol como líder? ¿Cuál es mi papel? Tener conciencia de mi ecosistema, tener conciencia de mi organización y tener autoconciencia. ¿Qué significa conciencia del sistema? Principios básicos que estamos hablando. Reconocer la interdependencia. ¿Cuál es mi mapeo de stakeholders? Conciencia de la organización. ¿Cuál es el propósito de nuestra organización? ¿Qué valores compartimos bajo a nuestra presencia como organización? Y creando a partir de eso una cultura responsable. Y autoconciencia, igual, valores personales, propósito personal y presencia. Bueno, volvemos a este modelo que se evolucionó desde la ESG. ¿Y a dónde puede ir este modelo? Para mí, el próximo nivel de desarrollo o de visualización es el donut economy.
necesitamos ofrecer al mundo un alicerce, una fundación, una base social. ¿Cuál es el mínimo? Pero sin exceder el máximo ambiental. El planeta es único. Entonces, si pensamos en la evolución, y los negocios están evolucionando para eso, volvemos a nuestra pequeña evolución. ¿Cuáles son los próximos pasos? Net positive, dejar una huella positiva, pero más, hay un próximo paso. En este momento ya se reconoce, bueno, Paul Polman tiene un libro publicado en este tema, pero el próximo nivel es la regeneración. Es más que apenas dejar una huella positiva, permitir que nuestra presencia regenere el sistema a una manera muy distinta. Entonces, como decía Paul Polman en su libro, se fue muy rápido, las iniciativas socioambientales sin propósito son apenas compliance. Si no están conectadas con la esencia, van a perder la fuerza emocional, el tatuaje que una organización puede imprimir. Y con este invito que cambiemos, actualicemos Milton Friedman 2.0 para nuestro siglo. El propósito de las empresas o quizás de las organizaciones es generar valor a todos los stakeholders. ¿Qué significa eso? Cada stakeholder quiere un valor distinto, no apenas dinero, no apenas producto. Y eso hay que reconocer. Quizás los valores son los 17 o 18 ODS. Por ahí tenemos mediciones. Entonces, nosotros que vivimos y lideramos hoy, tenemos la oportunidad de crear un impacto más significativo en la humanidad que jamás se pudo. Bueno, muchas gracias. Quería empezar esta presentación con algo rápido. Les invito para conocer Podcast Capitalista Consciente, para inspirar con nuestras historias, aprender con Conscious Business Journey, con las certificaciones de consultores que ofrecemos y también hacer el upgrade de tus organizaciones con nuestro equipo, que estamos en 20 países para realmente empezar a hacer esta actualización y este upgrade de organizaciones. Felipe, regreso. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por este panorama que nos invita no solamente a la reflexión, sino a la acción. Y definitivamente, pues han pasado cosas muy importantes en estos 8 años. Y gracias por ser protagonista de este cambio, ¿no? Que nos ha estado impulsando. Que finalmente el cambio en las organizaciones no tiene sentido si se cambia nada más por cambiar. Tiene que venir no solamente con un propósito, como bien lo mencionas, sino tiene que ser un cambio consciente de cuál es el momento que estamos viviendo cada uno como organización, qué es esas oportunidades que nos marca el entorno y cuáles son esos desafíos y las acciones concretas que debemos de ir construyendo día a día. Y en un liderazgo que tú nos lo has comentado en otras ocasiones, y quisiera yo pedirte nada más que antes de pasar al siguiente bloque nos detuvieras un poquito en una reflexión hacia este punto, porque a veces cuando hablamos de liderazgo responsable o de liderazgo consciente, pensamos en la cabeza de la organización. Y creo que el tema de la responsabilidad social es un tema transversal, es un movimiento, no es un movimiento, no es un tema donde el líder tradicional dicta y todos lo seguimos, sino que cada uno en diferentes funciones, en diferentes niveles dentro de la organización, tenemos un rol muy importante que jugar. Entonces, todos nos convertimos en líderes conscientes, en líderes responsables, en un líder con propósito que coincide con el de nuestra organización, y eso es lo que finalmente logra la transformación. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo has visto tú, Tomás, a lo largo de estos años, este fenómeno dentro de las organizaciones? Y si tienes algo que pudieras recomendar a quien nos esté escuchando, que no necesariamente es la cabeza de la organización. Mira, es un tema tan crítico. Estamos cambiando del líder jerárquico hacia un liderazgo colectivo, todo un espacio donde todos somos líderes. Pero para eso necesitamos crear un espacio de autonomía. Mucha gente viene de estudios, de acostumbrarse con que el jefe dicta las reglas. Y ya no sirve, porque nosotros ya no tenemos todas las respuestas. Tenemos que tener buenas preguntas. Ese es el gran cambio. Invitar, ser inclusivos, incluir a todos que puedan hacer contribuciones.
para mí, este proceso es cómo creamos autonomía. Creamos autonomía a partir de tener muy claro nuestro propósito, los comportamientos que apalancan, nos alcancen, nos aporten a llegar a este propósito. Con eso muy claro, todos pueden aportar, todos pueden tener la iniciativa de llamar la atención, hacer preguntas, ofrecer sugerencias y les comento, hay un libro que reciente escribimos en Latinoamérica, en Colombia, que se llama Todos somos líderes, de una empresa petrolera. Mira, no podemos desligar el petróleo mañana porque es imposible, pero podemos disminuir, cambiar, ¿no? Pero en cuanto está presente, ¿cómo hacemos que esta presencia sea la mejor posible? Y en esta organización, Equion, que fue una operación de British Petroleum, la vendió por hacer pagos a los prejuicios que causó en el Golfo. Se quedó una operación independiente por 10 años, se llamó Equion, y creó un espacio que hoy la gente en Colombia pregunta al nuevo accionista, ¿por qué no pueden seguir haciendo las cosas como Equion? Esa es la huella que tenemos que crear, esa es la huella que tenemos que dejar. Mismo con los negocios que no van a estar acá en el futuro. Hay unos que ni tienen que estar hoy, pero petróleo hace parte, no infelizmente. Pero cómo a partir de eso creamos como líderes que todos se reconozcan como líderes. Hasta el momento que la gente no se reconoce como líder, no van a tomar cuenta no van a asumir la responsabilidad por el cambio. Entonces, hablamos de ASG, del cambio climático, todo eso. El poder está en la mano del consumidor. Cada dólar, euro, peso que uno pone a comprar algo es un voto que quiere que este negocio, este producto siga en nuestro futuro. Cuando empiezas a cambiar tus compras a otras direcciones, cambias el futuro. El futuro del mundo es nuestro futuro. Entonces, ese es el punto. El trabajo nuestro del líder es crear más líderes, tornar que todos sean autónomos, pero no van a ser todos CEOs. Van a ser líderes de su tarea, de su vida, de sus decisiones de compra, de su familia, de su barrio, de los vecinos, de algo. Pero en distintas dimensiones hay que crear más autonomía. Felipe. Muchas gracias, Tomás. Y permíteme, a partir de eso, conectar con nuestro siguiente invitado, Mauricio Gutiérrez, porque él ha también trabajado de una manera muy importante a través de la organización que encabeza Jeffrey Group y el círculo de reputación. Mauricio es un embajador del Corporate Excellence, que ustedes conocen perfectamente, con Ángela Llosa, Ítalo Pisolante y muchos personajes muy importantes allá en España. Él es presidente en México de Reputación Corporativa y además es Chief Strategy Officer de Jeffrey Group para América Latina, con más de 22 años de experiencia, un gran amigo, un gran profesional. Mauricio, partiendo un poco de este contexto que nos plantea Tomás, tú desde tu perspectiva profesional, sé que eres uno de los convencidos del propósito corporativo, pero tú lo estás enfocando también desde otra perspectiva, ¿no? También la perspectiva de la gestión también de esos intangibles que de alguna manera ya nos tocaba Tomás, y que tienen una relevancia cada vez más importante. ¿Cómo lo has visto tú a través de tu práctica? ¿Cómo lo sientes ahora con esta posición regional? ¿Cómo has sentido tú el desarrollo del crecimiento de una cultura empresarial más responsable, más consciente en las empresas con las que has tenido la oportunidad de convivir? Mauricio, bienvenido. Creo que no te escuchamos, Mauricio. ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos, perfecto, adelante. Esto de la tecnología todavía sigue siendo, después de 2 años. La tecnología no es socialmente responsable. Totalmente, llevamos 2 años trabajando de esta manera y nos sigue jugando algunas pasadas. Les decía, lo primero encantado, la verdad es que estoy encantado de estar aquí, feliz de poder conversar con ustedes, de formar parte de este panel, con la única, con el único disgusto de que no pude estar
en persona en Zaragoza. Lo intenté cuando Nita me lo propuso, pero la verdad es que es complicado en este punto y en este momento del año poder estar allí. Ahora, tratando de resolver tu pregunta y tratando de hilar sobre todo con lo que comentaba hace un momento Tomás, yo lo que veo, Felipe, y lo veo no desde hace un par de días ni desde hace unas semanas, lo veo desde ya un par de años hacia acá, es un interés cada vez mucho más creciente por parte de ejecutivos y empresas por trabajar en la gestión de estos intangibles. El punto de cocción, evidentemente, en los mercados es diferente. Seguimos estando todavía muy por detrás de lo que es el diseño, la puesta en marcha, no solo de estrategias, sino de programas y modelos de gestión en España o en mercados como el estadounidense. Para mí son las dos grandes referencias, Estados Unidos y España. Y seguimos todavía, yo creo que a nivel región, muy por detrás. La verdad es esa, no hay que ocultarla, hay que hablarlo abiertamente, pero la realidad es que también hay avances. Hay avances, pero yo creo que todavía el gran reto, si tuviera que encontrar cuál es el reto está en ayudar a los empresarios, a los ejecutivos, a organizaciones, empresas, a que entiendan cuál es el camino para pasar del concepto a la acción. Es decir, de esta idea que todos tenemos en la cabeza, que evidentemente es lógica, ¿no? De, oye, ¿es bueno tener buena reputación? Por supuesto, ¿no? Yo creo que eso nadie lo pone en duda. Pero de ahí a diseñar un modelo o diseñar estrategias que nos permitan gestionar proactivamente estos activos intangibles, hay un camino muy largo, hay un trecho muy largo. Y en el camino, pues te vas encontrando con diferentes circunstancias que yo te diría que no necesariamente ayudan, porque nosotros creo que como mercado, y hablo aquí de México y hablo también de la región, lo que nos pasa cuando vamos rezagados respecto a otros mercados como es España y Estados Unidos, es que de repente nos encontramos con miles de cosas sobre la mesa, ¿no? Entonces hoy no solamente tenemos que gestionar de forma adecuada el entendimiento o nuestras ideas sobre cómo avanzo en esa gestión de intangibles o cómo consigo que esa gestión de reputación sea proactiva, sea eficiente, sea inteligente, sea eficaz, evidentemente, genere valor dentro de la organización, la transforme culturalmente, etcétera, sino que por otro lado lo que tengo que también que lidiar es con otro tipo de conceptos, ¿no? Surge ahora lo de ASG o ESG, ¿no? Depende cómo queramos utilizar las siglas en español o en inglés. Y por otro lado, entra en juego el tema del propósito, hablamos también de sustentabilidad, impacto social, seguimos hablando de responsabilidad social corporativa, y muchas veces me preguntabas hace un momento, en mi experiencia, trabajando muy de cerca y colaborando con grandes marcas y grandes compañías, yo te diría que estamos en una situación en donde hay una declaración firme de intereses en cuanto a avanzar en esa dirección, y te pongo solo un ejemplo. Hace muy poco, KPMG publicó un estudio en donde eran reales esas declaraciones de intereses, ¿no? Por un lado, el 63% de los CEOs en México hablaba de el interés creciente que tiene de seguir avanzando en temas que tienen que ver con cambio climático, ¿no? Y el 50% de ellos hablaba de el miedo que tienen de no poder gestionar el riesgo adecuadamente, y eso los llevaría probablemente a perder su trabajo en los próximos 5 años. Entonces, sigue habiendo declaración de intereses, sigue habiendo en este caso el deseo y la aspiración de avanzar, pero hay mucha confusión, ahí no necesariamente está claro el terreno, ¿no?, que estamos pisando. Y por otro lado, que entiendo que es parte de lo que vamos a comentar el día de hoy, pues si vuelvo a comparar la situación latinoamericana con la europea, por ejemplo, pues en el caso de los mercados latinoamericanos, pues existen muchas barreras que se tienen que vencer y que tienen que ver ya de entrada, por ejemplo, con temas regulatorios, ¿no? Pero no quisiera extenderme más porque creo que lo rico de estas mesas es el debate, es la discusión, ¿no? Incluso yo siempre digo, es no estar de acuerdo, es todo lo contrario, ¿no? Chocar un poco en las ideas para que esto sea divertido para los que nos están escuchando. Pero de mi lado, pues me quedo aquí, si les parece, y seguimos ahorita compartiendo ideas.
No, totalmente de acuerdo. Mira, para muestra un botón, la que armó Juan José Almagro hace un momento con su comentario, le dio todo un vuelo al panel anterior, ¿no? Entonces, definitivamente hay que contrastar las ideas, yo creo que es lo más importante. Ya lo decía Tomás, no hay una verdad absoluta. Tenemos que entender esto con matices, con diferentes niveles de evolución. Puede haber una hoja de ruta ideal, pero la hoja de ruta no es regla, no es una ley. Hay que entenderla en función de las características de cada una de las organizaciones. Y eso me da la pauta para presentar a otra gran amiga que admiro mucho también por la labor como emprendedora social, como líder en su país, en Colombia, Cristina de Armas Pedraza, muy conocida por todos nosotros, también por ser una parte importante del movimiento que encabeza Tomás en el capitalismo consciente, pero que además ha hecho toda una labor en desde diferentes plataformas y diferentes causas en favor de la inclusión, de también el encontrar otro rol para la empresa, para las organizaciones, y no nada más hablando de las grandes organizaciones, sino también de pequeñas organizaciones, una especialista y una creyente de las alianzas, y por eso me permití, perdón, no fue por una descortesía, Cristina, sino intencionalmente te dejé en este espacio para que tú, desde esta visión que tienes de pasar de la acción individual a la acción colectiva, a la acción de la cooperación, creo que tienes algo que aportar a lo que nos han compartido ya Mauricio y Tomás. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Estoy como Mauricio. Igual sé que Tomás, aunque no lo dijo, lo piensa, con ganas de estar en Zaragoza. Muy complacida de ser parte de este conversatorio. Muchísimas gracias por la invitación y pues Felipe, como siempre, desde Empresability. Estoy ubicada en Colombia y si bien tuve la oportunidad de pertenecer al sector corporativo, empresa privada por 25 años, tuve un llamado fuerte hace 9 años para salir de la burbuja y entrar al emprendimiento con una convicción total de apoyar todo el tema social, especialmente en mi país, pero obviamente en toda la amplitud de lo que puede significar eso como misión. Así que hablar de ASG o de ESG, pues tiene todo un componente que ha venido siendo una evolución hermosa, donde tuve la oportunidad de conocer a Tomás ya hace unos 5 años atrás y empezar a entender cómo podía declararme de manera coherente como una capitalista consciente, y tiene todo que ver con esta pregunta que nos enviaste anticipada, Felipe, sobre hablar de esos desafíos sobre ESG. Hablar del medio ambiente, de lo social, del gobierno corporativo, pues para mí sigue siendo como que el primer desafío el despertar y expandir conciencias. Creo que desde ahí cuando empiezo a entender lo que ya Tomás nos planteó con referencia a tener la claridad de un propósito individual para hablar después de lo colectivo, porque la ley natural lo indica. Primero empiezo por mí y con mi coherencia para poder impactar e inspirar a otros en esta secuencia de elementos que se van amplificando, que cada vez tienen un alcance mayor. Realmente siempre va a comenzar por cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, al hablar de un propósito, en donde tenemos clara ese para qué y ese trascender y esa huella, ese legado, y conectar el liderazgo, como mencionó Tomás particularmente, a ese propósito, digamos, al servicio de vivir el propósito y de poder enculturar a una organización, a un equipo, a un grupo, a una misma familia, para hablar de los entornos inmediatos y de lo que podemos hacer desde casa, y luego amplificar a un ecosistema, pues sigue siendo algo que me emociona, entender cómo nosotros regresamos al ser humano consciente. Por estos días venimos trabajando una iniciativa muy importante desde Suecia y a nivel global, con lo que significan los objetivos de desarrollo interior, que ha sido como música para mis oídos volver a pensar en el ser primero, en la conectividad, en la colaboratividad y en la acción para hacer que las cosas sucedan.
pareciese que fuese como un tema menor, pero sigue siendo para mí el origen de colocar la semilla en el lugar correcto. Si hablamos de seres humanos conscientes, podemos hablar de que se declaren estos seres humanos como líderes conscientes, comprometidos con un propósito de la construcción de este mundo mejor del que habla el capitalismo consciente, y en donde cada uno de nosotros, los que estamos en este momento conversando, escuchándonos, y que amplificaremos a otros esquemas y a otras plataformas, pues podamos hablar realmente de cómo ese objetivo cero del que habla Tomás, me parece hermoso, nos hace realmente sentirnos responsables, sostenibles, sustentables y poder generar los espacios desde ese mindset para hablar de colaboratividad y de cuidado de esa triple cuenta, ¿no? Hablar de lo social en primera instancia, porque nuevamente hablamos de que esa conciencia está sobre el ser humano, que es la economía de la gente primero, y que es el ser humano quien toma las decisiones para impactar el medio ambiente o cualquier ser vivo o inerte en el planeta, y que finalmente como consecuencia tengamos unos mejores resultados económicos. Creo que eso es lo que finalmente me enamoró también del aprendizaje que he tenido con Tomás en todo este viaje. Yo particularmente cuando veo el desafío lo sigo viendo ahí, en ese imperativo de un mejor entendimiento del ser humano. Creo que Mauricio también lo comentó, de cómo yo desde mi más íntimo, en mi propio hogar, entiendo lo que significa el reciclaje, el compostaje y todo este tipo de cosas que todavía siguen siendo supremamente ajenas al ser humano. Entonces es como si estuviésemos pidiendo un milagro a veces a nivel corporativo, cuando coherentemente en nuestra acción y en el cotidiano vivir todavía nos falta aterrizar realmente el impacto, el entendimiento y el cuidado por el impacto de nuestras acciones individuales para inspirar lo colectivo. Mi empresa, en mi emprendimiento desde hace 9 años, se llama Inspirándote, y lo que busca es precisamente inspirar esa colectividad y esa colaboratividad desde lo más íntegro, leal, ético y moral en ese contexto. Y cuando acompañamos organizaciones, encontramos ahora en este proceso estratégico que la mayoría de la organización no conoce los ODS, que algunos de los líderes que los conocen todavía siguen viéndolos como si fuese una responsabilidad gubernamental o una responsabilidad solo a nivel empresarial, pero cuesta trabajo aterrizarlos para entender realmente cómo cada día lo podemos vivir en lo cotidiano. Todavía se desconoce, por ejemplo, del gran valor que tiene hablar del objetivo 16 y hablar de paz cuando sale del interior de cada ser humano y se inspira desde el interior de cada ser humano, o hablar del objetivo 17, que precisamente es lo que Tomás menciona como su principio 4 de capitalismo consciente, que es toda esa colaboratividad y ese ecosistema que existe por diseño, pero que la mayoría de las veces tenemos la oportunidad de articular mejor. Entonces yo creo que en ese punto hay una probabilidad muy importante de vivir en ESG el propósito de cada ser humano y de las organizaciones, de conocer mejor, por lo menos iniciando por lo que son los ODS y tu impacto individual para inspirar el colectivo, y por supuesto hablar del tema de, una vez entendido, cómo lo llevamos a acciones concretas desde lo individual y cómo podemos monitorearlo, medirlo y obviamente compenetrarlo con el tema regulatorio y la acción de cada uno de los sectores, incluido el gobierno, para evolucionar y acelerar este proceso. Por eso el tema de objetivos de desarrollo interior lo que busca es desarrollar habilidades de líderes que puedan acelerar los objetivos de desarrollo sostenible y el impacto en ASG. Por ahí la dejo, Felipe, porque me emociono, entonces el tiempo se nos va. Muchas gracias, Cristina. Creo que los tres han planteado algo muy, muy importante, desde ese objetivo de desarrollo sostenible 0 de la conciencia hasta el objetivo 17, que son las alianzas. Y en medio está una agenda de propósitos importantes que de repente la empresa le tiene miedo porque piensa que tiene que entrarle a todos, cuando en realidad tiene que entrarle al que le haga mayor consonancia, talento, con su expertise, con su entorno, con los propios desafíos de negocio,
Y esa es la manera también de poder conectar. Y creo que esa desarticulación, de alguna manera que de la que nos hablaba Mauricio, no es para desilusionarnos, es simplemente marcar una realidad que hay diferentes niveles de evolución, pero definitivamente hay organizaciones que están trabajando y que están avanzando de una manera muy importante, pero sí ayudaría muchísimo el tener claro, por un lado, la conciencia del rol que jugamos como empresas, como profesionales, como líderes, el entender que el desafío es enorme, esos 16 desafíos que están en medio son enormes y que no vamos a poder avanzar en ellos si no lo hacemos de una manera colaborativa, si no lo hacemos en alianza. Esa es la única manera de avanzar. Si lo hacemos de manera individual, pues definitivamente pues sí va a haber muchas dificultades, los impactos van a ser muy, muy limitados que si lo hacemos de manera colectiva. Yo, Mauricio, quisiera regresar un poco contigo para que en base a esto que hemos ido acumulando en la discusión, nos pudieras hacer una reflexión de cuáles son aquellos desafíos, no como obstáculos, sino más bien como áreas de oportunidad que tienen los líderes empresariales, las organizaciones y las empresas para construir un entorno, una economía y una sociedad más consciente, sostenible y responsable. Sí, mira, yo creo que ahí en tu pregunta encuentro dos preguntas y si me das la oportunidad, me gustaría de este lado sumarle a lo que comentaba hace rato Cristina y que recuerdo que también lo comenté muy por encima en mi primera intervención. Hablabas hace un momento de obstáculos. Para que haya un avance un avance tanto en la adopción de fundamentos, llamámosle teóricos o filosóficos incluso, ¿no? Y por otro lado está toda la cuestión técnica y estratégica de la implementación de estos temas dentro del interior de las organizaciones. Para mí se tienen que librar dos obstáculos que no son fáciles de librar. Es lo que frena, ¿no?, la adopción de estos temas o de estos criterios en nuestros mercados. Y ojo, cuando hablo de nuestros mercados, evidentemente estamos hablando de América Latina, pero no perdamos de vista que yo estoy aquí en México, entonces conozco mucho mejor la realidad del mercado mexicano. Para mí hay dos frenos, ¿no? El primero tiene que ver con aspectos regulatorios, que, insisto, si lo comparamos evidentemente con las normativas que existen en Europa, pues definitivamente las empresas europeas no solamente hoy tienen una mejor tienen una mejor brújula, ¿no? O una mayor y mejor claridad de hacia dónde tienen que ir porque la regulación es mucho más clara. Y la regulación además les exige, ¿no?, el tener que posicionarse o adoptar una posición determinada frente a diferentes temas. De entrada, por ejemplo, tienen que ver las cuestiones ambientales, ¿no? O por otro lado, también existen normativas en Europa que tienen que ver con el manejo de las inversiones. Entonces, eso no existe en el mercado mexicano. Y ya de entrada, el hecho de que no exista no hace ni mucho más ni mucho menos profesional la adopción teórica de estos criterios por parte de las organizaciones, sobre todo cuando hablamos de multinacionales que adoptan o tratan de bajar las instrucciones desde la parte global. Pero sí es verdad que, déjenme decirlo de esta manera, pues nos movemos en un terreno mucho más civilino, ¿no? O sea, mucho más, no encuentro la palabra, pero es mucho más fango, ¿no? Lo que nosotros tenemos debajo y evidentemente se puede convertir en una arena movediza. Entonces, cosas que frenan la adopción de estos criterios. Temas regulatorios, sin duda. No existen los marcos regulatorios como los hay en Europa. Y pensemos ya de entrada, por ejemplo, temas ambientales, ¿no? Hace rato hablábamos, 60-65% de los CEOs aquí en México sienten motivación y están motivados por avanzar en temas que están relacionados con el cambio climático. Fantástico. La diferencia está en que en Europa existen regulaciones sobre la gestión de residuos. En México no. Entonces, eso de alguna forma, insisto, es un freno. Y lo otro que yo les diría tiene que ver con la forma en la que está hecho hoy, la que está cocinado nuestro tejido empresarial. En México existen 4.5 millones de medianas y microempresas. Eso no es un dato que nos pudiera sorprender, porque probablemente en otros países existan muchos más. El tema aquí es que esas 4.5 millones de empresas generan el 75% del empleo aquí en México y además de eso, generan alrededor del 90-92% del Producto Interior Bruto. Entonces,
Si eso lo sumamos además que el año pasado México recibió una inversión de 500,000 millones de dólares para el arranque de compañías de tecnología o startups, llamémosle startups, ¿no? Nos gusta ese término, startups, ¿no? Entonces, se utilizaron 500,000 millones de dólares para arrancar empresas, ¿no? Ya no importa si eran biotecnológicas, nanotecnológicas, tecnológicas, lo que sea, pero al final, a donde quiero llevarlos es que el tejido empresarial en México está conformado de una manera en donde las medianas empresas y además las nuevas empresas, las startups, ocupan un papel preponderante. Entonces, todos sabemos, porque aparte es muy lógico y es natural, que la adopción de todos estos criterios es mucho más fácil cuando se viene de un estándar global. No cuando se vive en un ambiente mucho más familiar, de mediana empresa, en donde no necesariamente le ves el atractivo ya de entrada de tener que irte a los fundamentos teóricos de por qué necesito esto, ¿no? O sea, recordemos que los ASGs no es otra cosa que surgen como unos temas en donde las empresas se dan cuenta que ya no es viable ni necesario seguir midiendo el valor económico, el valor de una empresa, perdón, el valor de una empresa únicamente en el rendimiento económico de la misma, sino que existen otros temas que son importantes, entre ellos los ambientales, los sociales y los que tienen que ver con la gobernanza de la compañía. Entonces, cuando hablamos de medianas empresas y cuando hablamos sobre todo de startups, quienes hemos trabajado para muchas startups, sabemos que son estructuras muy planas, horizontales, en donde no necesariamente existen protocolos claros, procesos, mecanismos, políticas, etcétera. Todo funciona todos contra todos, hacemos todos de todo, ¿no? Y así es como funcionan las startups. Entonces, eso es lo que genera también un freno importante. ¿Hacia dónde está el reto? Me preguntaba Felipe hace un rato. Por un lado, obstáculos y por otro lado, ¿hacia dónde está el reto? El reto está, yo creo que en la misma situación donde está el tema de la gestión de los intangibles y es ayudar a las empresas a entender cómo pasar del concepto a la acción. A diferencia de lo que contaba Cristina hace un momento, en México yo te podría decir que muchas empresas tienen muy claro que los ODS son un camino a seguir. Sigue habiendo mucha confusión porque todos quieren adoptar todos, ¿no? Entonces creo que la profesionalización pasa por decir, oye, espérate. O sea, lo que tienes que hacer es, a partir de aquí, de algo que te ha dado alguien, identifica cuáles son los temas más relevantes para tu compañía. Y a partir de ahí, el siguiente paso es muy teórico, pero muy práctico al mismo tiempo y muy importante, y es, ¿qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que debes hacer? Y a partir de allí es identificar cuáles son todas esas brechas que existen en cada uno de esos temas que tú has elegido, y eso te va a llevar a diferentes cosas. Te va a llevar evidentemente a un mapeo con el que vas a poder trabajar en coalición, te va a poder ayudar a identificar esos riesgos a los que estás expuesto por tu actividad empresarial, evidentemente te va a llevar a diseñar planes de conexión con esos stakeholders, y luego, paso tras paso tras paso, pues te va a llevar a... Ese es el que más me encanta, cómo mido esto, ¿no? O sea, cómo mido esto y cómo demuestro al director general de una compañía, si estoy en una posición de comunicación y de asuntos corporativos, cómo demuestro que esto tiene valor para el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte del reto. Y para mí hay otro gran reto, y es también, tiene que ver con el concepto, y aquí me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿no? Para mí, hoy el concepto ESG se ha quedado corto. ¿Por qué? Porque la pandemia ha traído dos cosas que han puesto, como decimos en México, patas arriba a las empresas y que tiene que ver con, uno, la adopción de las tecnologías, en donde incluso en esa parte de tecnologías hay un punto de intersección con la parte ambiental, cuando hablamos de tecnología limpia, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver con el talento, la gestión del talento. Entonces, cuando yo digo que es un reto porque ahora es mucho más grande, porque para mí, desde mi perspectiva, el concepto hoy es mucho más robusto y al menos en los espacios donde me muevo y donde yo hoy colaboro, pues yo no solamente hablo de ESG o ASG, sino hablo de ESG con una doble T o con una T al cuadrado, porque hay una T que es de tecnología y hay otra T que es de talento, ¿vale? Entonces tendríamos que estar considerando esos dos temas que además nos llevan a diferentes riesgos como parte de los criterios que debería de utilizar cualquier empresa para asegurar la sostenibilidad de la misma. Sí, has dado un punto clave que finalmente ese talento se traduce en las personas, ¿no? Que tenemos que buscar organizaciones
centradas por y para las personas, que es algo muy, muy importante. Muchas gracias, Mauricio. Y yo quisiera de aquí pasar con Tomás, con la misma pregunta, pero te quisiera yo añadir algún ingrediente ahí particular para ti, ¿no? Porque hemos estado hablando de la voluntariedad y también de la exigencia, ¿no? Hace unos años decíamos, la responsabilidad social tiene que ser más allá de lo que te marcamos. Y el mínimo no quiere decir la mejor práctica, el mejor estándar, el estándar ideal. Pero a veces vemos que en algunos temas, como por ejemplo el tema ambiental, las organizaciones sí se sienten más comprometidas cuando hay una ley que cumplir o una regulación o un estándar al que seguir. Pero tú nos hablas de la conciencia, y la conciencia finalmente viene en los líderes, en los individuos que forman parte y que toman las decisiones de las organizaciones. ¿Dónde queda esta conciencia entre la voluntariedad y la exigencia? Y el ESG, responsabilidad social, sostenibilidad, capitalismo consciente, ¿dónde juega en el balance de estos, en el equilibrio de todos estos factores, en el entendido de que no hay una sola ruta, ¿no? Y considerando los elementos que ya nos planteaba Mauricio agregándolo a la conversación. Tomás. Mira, yo creo que este tema ya es muy, muy parte del mainstream, ¿no? Cuando miramos a las cartas que Larry Fink es el CEO de BlackRock, que tiene un patrimonio, es una institución de inversiones, tiene un patrimonio de $10,000 millones. Cuando él escribe al fin de año sus cartas a los CEOs, a los presidentes de las empresas que están en la bolsa de valores, él sigue aumentando y dando más fuerza a su mensaje, ¿no? Si tu plan hacia el futuro no tiene acciones contra el cambio climático, no vas a estar en nuestro portafolio. Y es un mensaje muy fuerte, porque si él empieza a mover dinero de esta inversión hacia una otra, es un mensaje muy rápido que las acciones van a caer, perder valor. Entonces, para mí, la voluntad de empezar a hacer es, si no vas a empezar a hacer algo antes de que las leyes te obliguen a hacer, vas a estar retrasado, porque cuando entra la ley, es un reto estar al par de eso. El movimiento está pasando, está cambiando, está llegando a los inversionistas y muy claro, Larry Fink propone eso porque mira hacia sus clientes que depositan el dinero para que haga inversiones. Estos clientes no van a salir porque una empresa X tiene un trimestre extraordinario. Van a seguir ahí como 10, 15, 20 años. Así que él quiere alinear las intenciones de largo plazo de sus clientes con un plan de largo plazo de las inversiones que hace. Y para eso tiene que estar junto a los CEOs, a los presidentes de las empresas de capital abierto en la bolsa, que empiecen a compartir planes de largo plazo, antes mismo que exista una ley que les obligue a avanzar de otra manera. Así que las intenciones están surgiendo. No es más apenas de los humanistas, de los ambientalistas o de los abrazadores de árbol, lo que quieras. Lo más interesante que cuando hablamos de estas organizaciones conscientes es que los resultados económicos son hasta 7 veces más grandes que el promedio del mercado. ¿Qué significa eso? Significa que el promedio de la bolsa en 20 años te genera un resultado. Estas empresas que practican esta filosofía generan 7 veces más resultado económico. Y eso porque empezaron en algún momento a hacer esta inversión de largo plazo. Porque están creando no apenas valor económico, empiezan a crear valor social, valor emocional, valor cultural, valor tecnológico, valor de conocimiento, valor ambiental. Y todos esos valores, cuando posible, se cambian, se tornan valor financiero, porque el cliente cuando puede compra más de ti. El proveedor cuando tiene idea lleva primero a tu organización. La comunidad del entorno cuando tiene que salir en defensa de alguien va a salir en defensa de tu organización. Eso es la inversión no financiera que puede generar un gran potencial económico en el mediano y largo plazo. Entonces, esta invitación para empezar a prestar atención, que no estamos hablando de una ruta alternativa.
Esta ya es la ruta principal hacia el futuro, hacia el siglo, a la sostenibilidad del siglo XXI. Felipe. Todos tenemos que caminar por esa ruta, el camino está marcado ya, es decisión nuestra si queremos todavía en este momento, aunque hay un imperativo de hacerlo, si todavía queremos aprovechar la oportunidad de hacerlo voluntariamente, a nuestro ritmo y a nuestro paso, definiendo nosotros nuestra agenda, o si tenemos que esperarnos a que el competidor lo haga o que la ley no lo exija, y entonces vamos a tener que recorrer exactamente el mismo camino, pero con una exigencia mayor, ¿no? Entonces, quisiera yo pasar a Cristina. Cristina, ¿cuáles son los principales desafíos que ves tú, particularmente en el mundo de las pequeñas y medianas empresas con las que tú tienes mucha relación? Súper, gracias. Y yo creo que ya mencioné algunas cosas en la primera intervención. Solo quiero rescatar un punto que hizo Mauricio con referencia al conocimiento de ODS, que lo veo no solo en medianas y pequeñas empresas, realmente los clientes de Inspirándote son grandes corporativos también, pero es el desconocimiento que existe en la mitad de la pirámide. La punta de la pirámide tiene el conocimiento y generalmente lo tiene obviamente declarado, porque inclusive si vemos el tema del reporte de GRI, en cuanto a qué expresan los emisores, el 81% de las organizaciones, que en su mayoría son empresas grandes para utilizar GRI, nos están hablando de un compromiso con lo que es ODS. Pero en la mitad de la pirámide hay una brecha porque las generaciones más jóvenes también tienen una conexión mucho más verde y nacieron más verdes. Entonces, ese desconocimiento al que yo me refería es a cómo llevar eso a la práctica diaria y a poder inspirar a sus equipos. Quería rescatar eso para poder complementar para la audiencia también lo que menciona Mauricio. Yo sigo reticente en que para mí el desafío más grande es las habilidades del líder consciente para darse cuenta, para estar presente, para coherentemente inspirar el cuidado en el impacto de las acciones y obviamente la valentía también para asumir los desafíos que esto representa. Ese es un primer punto. Lo segundo, el tema dentro de lo que significa el talento, que también lo menciona Mauricio, me parece muy importante rescatar que siendo este un punto central como pilar en lo social y hablando de la gente de primero, hablamos tanto del talento hacia adentro, que es todo el tema de inclusión y equidad de las diversidades que se presentan dentro de la organización, pero también hacia afuera, en lo que significa el impacto humano y el impacto hacia el ecosistema hacia afuera, en comunidades y pudiendo articular esos ecosistemas. Y eso aplica no solamente para las empresas grandes, sino para las empresas medianas, pequeñas y los emprendimientos o startups, como mencionábamos, con modelos importantes donde el liderazgo consciente, comprometido con lo social ambiental, Felipe, pues también nos da un millaje. Hablar de las corporaciones B, hablar de las 5.200 o 5.300 empresas que a nivel mundial se comprometen con lo social ambiental y que son en su mayoría empresas medianas y pequeñas, y los hijos del movimiento B particularmente, como las sociedades de beneficio e interés colectivo, que también dentro de Latinoamérica ya varios países entran en este compromiso, también porque lo que nos genera muchísimo interés también es que nos enseña a reportar. Independientemente de que seamos pequeñas, aprendemos a reportar no solamente con estándares GRI, sino que estamos aprendiendo a reportar con estándares B y con otros tipos de estándares que nos permitan esa disciplina. Creo que eso sigue siendo un desafío. De hecho, muchas organizaciones big a lo que más temor le tienen cuando se adhieren a la condición es precisamente a reportar. Y creo que esa parte pues va a ser un tema que va a seguir, digamos, siendo un desafío, aunque estamos desarrollando, digamos que modelos más sencillos para hacerlo de una manera más práctica. Y por último diría que obviamente el tema de diseño de políticas públicas en América Latina pues obviamente sigue siendo algo que implica para todo tipo de sector y cualquier
tamaño de organización en Latinoamérica y en el mundo, pero pues tenemos allí un punto importante. Tal vez Costa Rica tenga también un avance importante dentro de Latinoamérica, y ver estas mejores prácticas tanto a nivel global, Europa, como dentro de lo que significa Latinoamérica, y lo que estamos viendo nosotros como avance en una Argentina, un México, un Colombia, un Chile, un Perú, que están dentro de los índices de sostenibilidad, y a nivel regional entender mucho mejor todo lo que significa el Dow Jones y el MILA particularmente. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Yo quisiera regresar con Mauricio Tomás, el que quiera responder a este punto de un comentario que nos hace llegar del público, en el sentido de que se habla de repente de muchos conceptos, ¿no? Que parecieran decir lo mismo de manera diferente, y de iniciativas y de modelos y de herramientas que se venden como la solución para poder llegar a ese destino. Ustedes nos han hablado de un camino común, ¿no? De un camino común que no tiene, que a lo mejor tiene 3 vías, ¿no? La vía de terracería, que es la vía más larga, la vía de la carretera pública y la carretera y la autopista, ¿no? Entonces, pero al final tienen el mismo destino. ¿Ustedes cómo lo ven en función de cómo podemos conciliar toda esta lucha de conceptos, de herramientas y modelos? ¿Y cuáles son los habilitadores que ustedes ven que existen, que pueden ayudar a la empresa a generar, primero que nada, una cultura? Porque esto no es una práctica, sino, o sea, si caemos en el tema de cumplir con procesos y no hacemos un cambio cultural, ¿no? Pues esto no va a permanecer, va a llegar otro modelo y va a cambiar todo absolutamente, ¿no? Esto es un tema cultural. ¿Cómo lo ven? ¿Quién quisiera iniciar? Sí. Tomás. Adelante, Tomás. Yo creo que ya compartimos aquí un tema muy importante, que es la educación, ¿no? La educación nos permite la expansión de conciencia. Si no somos una organización que sigue aprendiendo, no vamos a expandir la conciencia. Y el rol muy importante del líder es dar el ejemplo y promover este espacio de aprendizaje. Y yo creo que desde los ODS hay una iniciativa tremenda para que la gente no crea que los ODS son exclusivos para gobiernos y empresas, pero hay una traducción de los ODS a lo que se llama The Good Life Goals, las metas de la buena vida. Entonces, a cada uno de los ODS se propone 5 iniciativas, 5 acciones que uno puede hacer de su vida personal para avanzar cada uno de los ODS. Así que como líderes podemos empezar a compartir este tipo de traducción para que la gente pueda empezar a vivir eso en sus actividades diarias y no apenas esperar que las organizaciones lo hagan. Entonces, otra vez, nuestro rol como líderes, como empresas grandes, medianas, pequeñas, lo que sea, es educar. Y la educación es lo único que va a hacer avanzar, porque una cosa que pasa es cuando aprendes algo, no se puede perder el disco duro y ya no encuentro la información. No se puede borrar este disco duro porque ya está la semilla. No sé cuándo va a crecer, florecer, pero ya está la semilla. Entonces, desde la perspectiva de la organización, si no educamos a nuestro cliente, él no comprende por qué hacemos lo que hacemos, por qué vendemos. Utiliza nuestro producto, nuestro servicio de manera equivocada y va a hablar mal, dice que no funciona. Si nuestros empleados no comprenden por qué existe nuestra organización, no pueden comprometerse de manera más profunda. Si nuestros proveedores no comprenden hacia dónde vamos, no tienen cómo aportar innovación, sugerencias y mejoras. Si la comunidad del entorno no comprende por qué existimos, no van a salir en nuestra defensa. Así que la educación es la herramienta más importante de cualquier organización, porque vamos a llevar de manera más rápida, más eficiente y más puntual a las necesidades de nuestro ecosistema de negocio. Y cada ecosistema cada empresa participa de un ecosistema un poquito diferente. Entonces no son todas soluciones que sirven a todos y por eso tenemos como un juego enorme. Te vas a quitar tus cartas que hacen tu mejor juego para tu situación.
Así que esa es la invitación, que miren a las alternativas. No hay la mejor solución, hay una solución que sea mejor para tu negocio, para tu momento de desarrollo, para tu camino. Y quizás mañana puedes cambiar hasta el próximo y así evolucionas, pero hay que seguir aprendiendo y compartiendo las enseñanzas con tu ecosistema. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Creo que Tomás. también. Mauricio, yo además te quiero agregar un tema, aprovechándote como nuestro experto en comunicación, este tema que mencionaba Tomás, el de la información. ¿Cómo podemos hacer para traducir convertir esa información en conocimiento, y el conocimiento en diálogo, y el diálogo en compromiso y participación, ¿no? Te lo agregaría ahí como elemento a lo que nos vayas a comentar, Mauricio. Sí, oye, nada, no me la estás poniendo fácil, Felipe? Aquí ya Pero bueno, voy a intentar, como siempre, responder en partes. ¿Cómo ayudar a avanzar? Por tratar de dar una respuesta diferente, porque la verdad es que me convenció lo que dijo Tomás, estoy completamente alineado, creo que tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado y lo que comentaba Cristina, pero me voy a ir a un punto que creo que le suma, y aparte tiene que ver con lo que estamos hablando, y es la parte que a mí me encanta, y aparte es el tema que tanto me apasiona, y es la parte de gestión de reputación. A ver, hoy hemos venido aquí a hablar de ESG o de ASG, como queramos llamarle, ¿no? Pero creo que si tuviéramos que buscar cuál es el camino para poder terminar de avanzar, viendo todos los frenos que tenemos en la región, los pros, los contras, las diferencias versus el mercado, ¿no? Español, por ejemplo, ¿no? O el mercado estadounidense. Yo creo que hay una gran diferencia, o una de las cosas más importantes es diferenciar, ¿no? Yo creo que ASG no tendría que ser considerado, o la gestión de los ASGs o de los criterios no tendría que ser considerado como un fin último de la empresa. Un fin último definitivamente es la sustentabilidad, ¿no? De la empresa, es conseguir que la empresa pues, perdure a lo largo de los años. Y hoy pues partimos de la base de que el rendimiento económico es insuficiente. Para mí hay un fin último todavía mucho más poderoso y más grande, que es la gestión, la construcción, la gestión y el blindaje de la reputación. Porque la gestión de ese intangible lo que va a permitir en definitiva es también abonarle a la sustentabilidad de la empresa. Ahora, ¿dónde está la parte, dónde está el truco, dónde está la dificultad, ¿no? Esto es como un rompecabezas que hay que armar. Yo creo que para mí los ASGs lo que ayudan es bien identificar desde los temas, lo que son los temas, la identificación de los temas, o bien desde el miedo, los riesgos, ¿no? Es en qué tenemos que poner atención, porque finalmente responden a las expectativas de los stakeholders, y si finalmente voy a trabajar en resolver esas expectativas, pues no me va a llevar a otro camino más que a gestionar adecuadamente mi reputación. Una cosa está pegada con la otra, ¿no? Pero por tratar de simplificarlo, creo que es uno de los retos que tenemos aquí, es justo la confusión que hay en torno a todos los conceptos y el papel que cada uno de ellos juega o cómo puedes utilizarlos para seguir avanzando en tus propósitos corporativos. Y he llegado al punto donde quería llegar. Si yo tuviera que elegir cuál es el camino más fácil, tengo el del miedo, por supuesto, tengo el de la categorización de los temas, por supuesto, pero para mí creo que hoy el poder definir un propósito corporativo, o el que una empresa, una persona, porque pueden ser esto trasladable perfectamente a la vida de las personas, el que una marca o una compañía defina el propósito que tiene en la vida, eso va a traer de la mano, pero así en inmediato, en automático, los temas en los que tiene que poner atención. Y les pongo 2 ejemplos que yo he vivido aquí en México. Hablamos hace rato de los ODS. Yo conozco muchas empresas que se vuelven locas y quieren poner atención en todos los ODS, ¿no? Y lo hacen desde, no, pero es que esto tiene que ver desde la perspectiva de los ASGs. Oye, momento. Si tú sacas el listado de entrada de los ODS, te vas a dar cuenta que no todos aplican para los buckets, ¿no? De las ASGs. O sea, aplican entre 10 y 12 de ellos, no más. Y luego, por otro lado, si tuviéramos que prestar atención en los riesgos, y si nos vamos a la última definición de los riesgos que van a afectar a la humanidad y a las empresas en los próximos 10 años definidos en el World Economic Forum,
Ya de entrada, 8 de esos 10 pertenecen a los ASGs. Entonces, podemos partir de diferentes cosas, pero además de eso le tenemos que sumar una cosa que tiene que ver con nuestra región, y es que a diferencia de otros mercados, las empresas están mucho más exigidas en el plano de governance, ¿no? En la parte de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque finalmente, pues nuestras empresas están sujetas a más temas de compliance, a más temas de corrupción, de fraudes, y eso es algo que tiene que vigilar las empresas. Entonces, para mí creo que justo creo que tiene que ver con el poder identificar cuál es el fin último que estás persiguiendo. El camino creo que puede ser el propósito, sin dejar de ver a largo plazo la gestión de la reputación. Y en este caso los ASGs lo que ayudan es a categorizar, a clasificar, cualificar, categorizar, ¿no? Hacer un trabajo mucho más limpio de los temas importantes para la empresa y por otro lado de los riesgos. Espero no haberlos confundido porque yo muchas veces tengo la sensación, me escucho y digo, yo no te entiendo nada, Mauricio, de lo que estás diciendo. Pero yo espero que no haya sido así. Yo siempre tengo esa sensación, ¿no? Y luego, por otro lado, me preguntabas cuál es el camino para comunicar. En mi experiencia, la forma más contundente de trabajar este tipo de programas es siempre en coalición, ¿no? Cuando tú vas solo, ¿no? Por tu lado, por tus peajes, tratando de pasar por tus peajes, el camino es mucho más largo. Cuando tú lo haces en coalición, o cuando las empresas lo hacen en coalición, esa empresa siempre va a ser capaz de conseguir objetivos que sería imposible conseguir de forma aislada. Y sobre todo hay un fundamento que yo considero de los principales, ¿no? Y es, en este caso, la empresa es quien se tiene que poner al servicio de todos esos stakeholders, partiendo de la base de que hay muchos temas, o pueden ser esos temas categorizados bajo la metodología de la ASG, en donde la empresa no tiene autoridad. Son otros stakeholders donde tienen esa autoridad, ¿no? Y son donde tienen, y cuando hablo de autoridad, no hablo de autoridad técnica, ¿no? Hoy hablamos de cosas tan intangibles como autoridad moral, ¿no? Pero hay temas que evidentemente ya no están bajo bajo el control de las empresas, sino estás obligado, estás forzado a trabajar en coalición, a relacionarte de otra manera y sobre todo a entender que no tienes la posición de poder o no tienes, en este caso, como decimos por acá, la sartén por el mango, ¿no? Entonces, creo que la forma de comunicarlo es trabajando en coalición, evidentemente, ¿no? Sin olvidar hoy las nuevas tecnologías, los medios de comunicación ya hoy no son suficientes, sobre todo pensando en la crisis existencial y económica que hoy viven los medios de comunicación. Hay otros canales, hay otros esfuerzos que se pueden hacer, pero yo iría más o menos por allí, a falta pues, de entender con mayor detalle cualquier situación, Felipe. No sé si respondí tu pregunta, yo espero haberlo hecho, pero... Por supuesto que sí, y definitivamente pues nos da, no solamente, esto es como, vamos sacando la hebra, ¿no? Una pregunta nos va llevando a otras más. Desafortunadamente hay un victimario en todo este tipo de diálogos y de eventos, que es el tiempo. Ya sé cuál es, el Entonces, tiempo. ¿verdad? El tiempo, y esa es la tercera T que viene a restar, y no, porque esa no la podemos extender, no la podemos hacer crecer. Y yo quisiera, nos están pidiendo ya también empezar a concluir, pero hablando de esta parte de la colaboración, quisiera pedirle su permiso para poder hacer un pequeño paréntesis, para no dejar esto al final y poder hablar de la colaboración, ya sea un reconocimiento a tres personajes que han sido claves para poder tener este espacio de participación en un congreso que va en su 8ª edición, el Congreso de Responsabilidad Social de Zaragoza. Y en primer lugar, quisiera yo agradecer públicamente a alguien que está detrás de bambalinas, pero que fue muy importante no solamente en la comisión técnica, sino también en el diseño y en el replanteamiento de la temática y de los invitados para este panel, que es Edgar López Pimentel, mi amigo y colega, fundador y director de Expoc. Para quienes no lo conocen, es un medio que ha generado una plataforma de información y de noticias y de reflexión en torno a todos estos temas en México. Muchas gracias, Edgar, que está escuchándonos tras bambalinas, siguiendo la transmisión. Muchas gracias. También por agradecer mucho a Juan José Almagro, que ha sido el
el provocador que nos ha llevado hasta este espacio. Y, por supuesto, a Anita Macías, que ha hecho una estupenda labor encabezando este esfuerzo y este congreso. Y yo quisiera, entonces, ahora sí, tomarles unos pequeños segundos, aprovechando que nadie nos está escuchando y aprovechando el talento y la experiencia que tienen cada uno de ustedes, a pedirles, ¿cuál sería ese consejo profesional secreto que le daría el que sería el número uno en la factura de ustedes como consultores, que comparten con sus clientes, que pudieran compartir ahora con la audiencia? Ese pequeño consejo que creen que pudiera ser ese habilitador para poder contribuir en algo, hacer la diferencia en la transformación de sus organizaciones. Tomás, ¿cuál sería tu consejo secreto? Sí, mira, si tenemos claro el propósito de nuestra organización, tenemos nuestras decisiones mejor direccionadas hacia el gran cambio que queremos promover con nuestra presencia. Así que mi consejo es, tenga tu propósito claro, comunícalo y demuestra que en tus decisiones estás poniendo el propósito, tus decisiones a la luz del propósito, porque así la gente reconoce que tu camino está avanzando hacia un mundo mejor, inclusivo y, bueno, con una intención de realmente crear valor a todos los grupos de interés. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Mauricio, ¿cuál es el consejo que factura más en Jeffrey Group? Y que nos puedas compartir. Bueno, más bien, no sé si es el que más factura, pero es el que más me gusta, Felipe. Ok, yo les diría a mis clientes, como siempre les digo aquí, y creo que esto es algo que hemos escuchado en muchos espacios, muchos foros, pero el tema de la economía de la reputación está aquí, no hay marcha atrás. Es un tema que debe de profesionalizarse, debemos de pasar del concepto a la acción. La gestión proactiva e inteligente de este activo intangible lo que va a permitir a las empresas es lograr diferenciación y competir de una manera distinta en los mercados globales y en los mercados donde opera, considerando la cantidad de factores y la cantidad de cosas que están sucediendo cada día, en donde las empresas de entrada lo que han perdido es poder. Ahora bien, los ASGs o la teoría de los ASGs lo que permite es adecuadamente identificar y resolver los temas que son importantes para los stakeholders críticos de la compañía, con lo cual estás gestionando reputación, y por otro lado lo que te permite es identificar los riesgos que pudieran impactar gravemente tu operación, con lo cual estás blindando reputación, ¿vale? En ese sentido, mi consejo final para cualquier cliente es, al margen de que podamos colaborar juntos, ¿no? Creo que hoy el concepto de ESG o ASG es insuficiente. Las empresas hoy, si tuviéramos que sacar un riesgo de cada uno de los buckets o de cada una de las siglas, las empresas hoy están obligadas a transformarse digitalmente, lo que los lleva a tener riesgos cibernéticos, con lo cual es imposible pensar que no debería de tener una T el ESG. Y la otra, hoy no hay marcha atrás, las empresas tienen que trabajar en la diversidad y en la inclusión de las personas dentro de los espacios laborales, y además de eso, estamos delante de una generación que va a tomar el poder y el control de las economías en 10, 12 años, que no va a permitir y no está dispuesta a permitir que no se respeten las condiciones ni los derechos laborables de las personas. Dicho esto, estamos delante de una generación que no va a permitir malos tratos dentro de los ambientes laborales. Y así que se le tendría que agregar una segunda T a ese ESG, T o ASG, TT, llamémoslo como quieran, pero ese sería mi consejo y evidentemente dejaría mis datos de contacto por si quisieran ahondar más en el tema. Claro que sí. Bueno, pues así en términos muy futboleros, ya Tomás te pasó el balón y ahora le dejas el balón flotadito a Cristina para que venga a rematar
su Para consejo. que- Cristina, te vi sonreír con las intervenciones de chilena. Sí, bueno, de sí, colombiana. no, fantástico. Gracias por la chilena entendida por el fútbol, a esta colombiana. Gracias, Mauricio, por hablar de la inclusión, que es mi misión de vida y por ahí comienza todo esto. Así que creo que el consejo ha venido siendo después de que gracias a Tomás me declaré capitalista consciente y me costó un buen tiempo. Así que sonríe, Tomás, por eso, porque la verdad lo lograste y te lo agradezco. Es el imperativo, a hablarle al cliente de que esto es imperativo, que no se puede posponer. Como dijo Mauricio, muchas organizaciones me preguntan qué es lo que necesitan entender para saber que esto no se puede postergar, sino que el momento llegó ahora y que el tema es este y que tiene todo que ver con tu ser, para poner el propósito al frente. Es decir, como dice Tomás, el tener esa claridad del propósito y la claridad del impacto de cada una de tus acciones que se supone que viven el propósito. Ese es el gran desafío, que el impacto de tu propósito realmente haga nuevamente que el propósito se vea como que se está cumpliendo. Y con el tema de que todos somos líderes, que me encanta el título del libro de Tomás y de Vicky, pues tiene que ver con elevar ese nivel de conocimiento que nos permite una mayor madurez, que nos permite un mayor conocimiento para tomar decisiones más responsables sobre ese impacto. Y finalmente, pues que a través de eso podamos hacer que suceda. Pero ahí, digamos, no se puede hacer que suceda algo que no sabes que tiene que suceder y tienes que tener conciencia para entender qué es lo que tiene que suceder. Luego, la conciencia sigue siendo el adjetivo primordial. Y por último, diría que lo que hace que inspires a los demás es simplemente tu coherencia. Que seas confiable y que seas coherente. Con eso es que inspiramos a todos los que están a nuestro alrededor en este movimiento, que simplemente significa cómo impactan tus acciones. Lo mides en ASG, lo mides en responsabilidad social, lo mides en triple impacto, como sea, pero todo tiene que llegar a que lo que tú estás haciendo por construir un mundo mejor, o por sostener un mundo mejor, o por dejar un legado con un mundo mejor, pues se basa en tus acciones de cada día. Muchas gracias, de verdad. Muy encantador conversar con ustedes y muy inspirador nuevamente, reconectados con el propósito. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Mauricio. Le dejo la palabra antes de que nos despidamos a Juan José Almagro. Juan José, qué gusto saludarte a la distancia. Muchísimas gracias por provocar esta oportunidad. Y pues te dejamos ahí la palabra antes de que te apaguen a ti por completo toda la luz. Pues Cristina, Tomás, Mauricio y querido Felipe, gracias por regalarnos vuestro tiempo y por compartir con vosotros lo que creéis y hacéis en materia de responsabilidad social y de ESG, aportándonos la visión latinoamericana desde México y desde Colombia y desde esa institución que se llama Empresability, a la que pertenezco y que tanto está haciendo por este tema en Latinoamérica y en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sed felices. El año que viene más. Muchas gracias. Estaremos en Zaragoza, ¿verdad? Sí. Seguro, seguro. ¿Verdad? Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias.